Javier, por ese avance de las principales noticias. Sepan también que mañana, día 6 de mayo, todos ustedes tienen una cita muy especial con Buenos Días Aragón. Nuestros compañeros entrevistarán a Manuel Jiménez Larraz, hijo de Manuel Jiménez Abad, cuando se cumplen 10 años desde que ETA acabó con la vida de su padre, entonces presidente del Partido Popular, en pleno centro de Zaragoza. Es la primera entrevista que concede en un plató de televisión. Mañana la localidad oscense de Jaca, ciudad natal de Jiménez Abad, celebrará una misa funeral en su memoria. También se celebrará un acto institucional en las Cortes de Aragón bajo el título 10 años y Manuel Jiménez Abad. La cita, ya lo saben, en esta cadena Aragón TV a partir de las 8 de la mañana. ¿Qué tal se portan las cuidadoras ahora que no nos oyen? Muy mal, vaya. Pero se ríe usted, está mintiendo. No, se portan de maravilla. De maravilla. Además nos conocemos de siempre. ¿Del pueblo? Claro. Llega la primavera y con ella un gasto extra para muchísimas familias, la comunión de sus hijos. Tal y como está la economía es un gran esfuerzo, incluso para algunos un imposible. Hoy les mostramos diferentes opciones, alquilar o comprar. Escuchen. Toñi, estamos en el mes por excelencia de las comuniones y es un evento que para muchas familias supone un gasto muy fuerte. Vosotros ofrecéis la alternativa de alquilar trajes de comunión. Con esto ya se solventa uno de los gastos fuertes, ¿verdad? Pues sí, resultan bastante económicos, cobramos unos 60 euros y ayudamos a que puedan invertir en otros sitios. ¿Este, por ejemplo, es de alquiler? Sí. ¿Y qué características tiene este vestido? Bueno, pues está hecho de organza, es un vestido muy clásico y todo lleno de lorcitas. Pero son todos de otras temporadas los vestidos que alquiláis. Sí, son de temporadas anteriores, entonces como veis es el vestido clásico. Es una organza acrílica porque lógicamente hay que lavarlos bastante. Incluye la limpieza y el arreglo del vestido, que a veces les va largo, a veces les va corto, ancho, estrecho, todo esto se lo hacemos. Toñi, este vestido lo tenéis que adaptar un poquito a la niña porque comulga este fin de semana y le quedaba un poquito largo, ¿verdad? Sí, lo estamos adaptando para que se lo lleve impecable y pueda realizar su sueño. Su sueño por 60 euros. Sí, claro. Estela, en este caso la mamá de Luisa ha elegido un vestido nuevo para su niña para hacer la primera comunión. El que lleva Luisa, ¿qué nos costaría? 680 euros. ¿Y qué características tiene? Seda natural, lorzas a mano, bordado hecho a mano y pues es un vestido de alta gama, digamos. Y muy pomposo. A ver, Luisa, date la vuelta, que estás muy guapa. Sí. Y también el detalle de la corona. Sí, la corona en este caso valdría 85 euros. ¿Y los precios, más o menos, qué rondan? Desde un vestidito así saldría unos 350 euros y hasta 1000 euros. Luisa, ¿cómo te ves? Muy bien, me hacía mucha ilusión llevar un vestido así. Estela, no todo el mundo se puede gastar 600, 800 euros en un traje de comunión, ¿por eso qué habéis notado últimamente? Pues que quizá quieran aprovechar ese vestido, no les importa gastarse una cifra un poco menor, pero luego que lo pueda llevar la niña o lo puedan reutilizar, que no sea un vestido para un solo día. Por ejemplo, tenemos esta opción que sería un vestido corto, ¿no? Y un vestido que luego sí puede aprovechar más la niña. Sí, esta idea viene siempre de Italia y de la zona de Francia, que allí les gusta la comunión corta de calle. Realmente no es un vestido normal, es un vestido de comunión corto. ¿Y qué nos costaría este? 292 euros. María, otra de las opciones para que los niños el día de la comunión estén guapísimos es como una novia, hacerle el vestido a medida. Eso es nuestro principal tema, el que los hacemos a medida y personificados además. En base a los modelos que tenemos, vais modificando lo que quiere el cliente. Eso es, sí, porque por ejemplo si a este vestido le quieren cambiar la manga, se le puede cambiar perfectamente. Igual, o modificar el escote. O modificar el escote o la tela que sea de otro color, eso lo hacemos en todos. Y desde luego la mayoría son hechos a medida. ¿Y qué precios podemos encontrar en vestidos hechos a medida? Varía desde 460 hasta 900 euros el de más precio.
varias alternativas, opciones para todos los gustos y todos los bolsillos, pero objetivo el mismo, llenar de ilusión a los más pequeños en su gran día. Ya lo han visto, vestidos y trajes preciosos. Sin embargo, lo que la mayoría de niñas necesitan una vez han comprado el vestido, ¿verdad, Lidia?, es algún arreglo, como estamos viendo. Claro que sí, buenas tardes de nuevo, Alba. Pues mira, en este caso Lucía va a aprovechar, que es otra de las alternativas que no hemos mostrado en ese vídeo, va a aprovechar el traje de comunión que llevó ya una prima suya, porque en lo que hablamos, pues a veces la economía no es demasiado boyante en las familias y bueno, pues se van pasando los vestidos de una prima a otra, de una hermana a otra. En este caso, ¿qué ocurre, Pilar? Pues que Lucía es más alta que su prima, ¿verdad? Sí. Entonces le queda un poquito corto el vestido. Efectivamente. ¿Qué arreglos necesita Lucía para que este vestido le quede perfectamente? Pues este vestido lo tenemos que empalmar un trocito con tejido. Este tipo de tejidos es muy común. Entonces lo podemos encontrar en casi todas las tiendas de tejidos. Entonces, entre lorza y lorza le vamos a poner un trocito de tela que la vamos a hacer alguna jaretita y entonces ya le alargaremos el trozo que ya necesita. Ganamos ya largura. Necesitamos la largura y ya Que por contra, uno de los arreglos más comunes precisamente es coger el bajo, acortarlo, porque suelen venir muy largos y las niñas los van arrastrando y es una pena que lo rompan. Pero en este caso, como es heredado... Al revés, sí. Es al revés. Pero generalmente es el efecto contrario. Generalmente hay que coger los largos. Date la vuelta, Lucía, para que veamos qué más arreglos necesita esta modelo tan guapa. Este vestidito hay que quitarle las pinzas porque de aquí le tiran un poquito los botones, entonces le vamos a sacar un poquito que tiene aquí y a lo mejor dejar la pinza un poquito más floja. Para que gane un poquito de holgura. Gane de holgura y no le tire el botón de la parte de detrás. Y con esto se solucionaría el tema de este vestido. En este caso lo solucionaríamos, pero hay ocasiones, me contaba Pilar, que cuántos vestidos habrán arreglado ya, Pilar. Bueno, pues yo creo que bastantes. Unos cuantos. Sí. En este caso, con soltar las pinzas, pues ya ganamos holgura. Pero hay veces que le va mucho más estrecho a la niña el vestido, entonces cambiáis hasta la espalda entera. Piezas, sí, entonces como la espalda resulta un poco pequeña, entonces lo que hacemos es ponerle la espalda un poquito más grande. Te he dicho que este tipo de tejido se encuentra fácilmente. Entonces le hacemos un poquito la espalda un poquito más grande y ya ganamos ya la anchura que necesita. Por delante en este caso no se puede tocar demasiado, que lleva todos los adornos. Sí, generalmente los adornos, las lorcitas y tal, es más difícil. Sin embargo, en la parte de detrás suelen ir más lisas. Bueno, yo voy a coger unos modelos que tenemos por aquí, porque claro, en este caso el vestido de la prima de Lucía es bastante actual, hace poquito que comulgo. Sí, la manga ya está bastante actualizada, claro, pero ejemplo... Si yo traigo que claro, esta manga farol y este cuello tan grande ya no se lleva y lo quiero actualizar, ¿qué podemos hacer? Pues mira, por ejemplo era casi igual que este otro, ¿vale? Entonces, ¿ves? Las manguitas ya las hemos reducido, le hemos quedado más pequeñitas y el volante que llevaba por aquí, esto se lo hemos quitado. Y ves, queda un vestido precioso. Y mucho más actual porque lo que decimos, se lleva las mangas más pequeñitas. De organza natural, que merece la pena arreglarlo. Hay vestidos que sí que merecen la pena arreglarlos. Eso es lo que vamos a comentar. Este, por ejemplo, es organza sintética y este es natural. En el caso me comentaba Pilar, de una organza sintética o cualquier otro material sintético, pues suelen costar baratitos y a lo mejor si el arreglo ya te va a costar 70, 80 euros y el vestido te ha costado 100 y poco, claro, no merecería la pena arreglarlo. Merece la pena adaptarlo y heredarlo y arreglarlo cuando son organzas naturales, que te puede costar hasta 400 y 500 euros el vestido. Y por ejemplo, el arreglo que necesitaría Lucía, ¿por cuánto le va a salir? Pues alrededor de los 50. Pues fíjate, entonces sí merece la pena, porque contra ahorrarse 400 euros pagando solo 50, ahí ya sí que nos estamos ahorrando un gran dinero. Pues Alba, este es otro de los apaños y una de las opciones a las que recurren también muchas familias. Algo que seguro tienen en cuenta, como tú dices, muchísimas familias por esta época. Gracias, Lidia. De nuevo robos en el medio rural, en este caso ha sido en Lécera, en varias dependencias municipales. Aquí en el colegio se han llevado 2 ordenadores portátiles y un proyector. Lo vemos hoy, Aragón en abierto. Enseguida veremos qué ha sucedido en Lécera. Antes nos vamos hasta Cutanda, donde gracias a 5 matrimonios de esta localidad se ha recuperado un bar, y todo vea con el propósito de dinamizar esa localidad. Buenas tardes. Qué atareadas las tengo, Alba, a todas las mujeres y los hombres aquí en el bar de Cutanda. Jugando al rabino, ¿qué estamos? ¿O no, Pepa? Una partidica, ¿no? Sí. Una pequeña. Y es que ellas son parte de ese empujón que le han querido dar al pueblo haciendo el bar. ¿Qué menudo bar os ha salido, Pepa, o no? Sí, lo ha gestionado gente más mayor, pero le intentamos llevar nosotros hasta que salga una persona que quiera llevarlo. Que esté en el paro y que pueda llevar el bar. Lo intentamos hacer así, lo abrimos para Semana Santa,
para que todo el mundo que viniera al pueblo, si alguno de los del pueblo estaba en el paro y que quisiera ganarse alguna perrica aquí, pues que viniera y lo llevara. Además que les ha quedado bien majo porque tiene, bueno, el techo, las maderas, porque esto era el antiguo horno, ¿era esto? Sí, el antiguo horno. Y os ha costado un tiempecito ponerlo majo. Por lo menos 3 o 4 años para atrás. Años para atrás, viene sí. siendo. Han hecho además, tenemos aquí, a ver si la podemos ver, una lámpara, que esta ¿quién la ha hecho? Esa la ha hecho un vecino de aquí del pueblo, Silverio Cañada, que ahora está enfermo. ¿Con una rueda? Con una rueda de un carro. Fíjate, y yo no sé las mujeres cómo estarán de contentas, que las tengo todas mirando a la tele. Mírenme a mí, que estoy aquí. Aquí estoy yo, ¿eh? Hombre, las tengo todas mirando a la tele. Sí, es verdad, sí. ¿Qué les parece el nuevo bar del pueblo? Pues muy bien. Hombre, mejor que mejor, ¿no? Estamos contentísimos de todo. Sí. Claro que sí. Hombre, me alegro. ¿Y aquí ustedes a qué están jugando? ¿Al guiñote? Al guiñote. Ole. Lo queremos ganar todas, ¿qué te parece de esto? Que me han dicho que ustedes son fuertes en el guiñote, ¿eh? Sí, sí, hombre. De las buenas. De las buenas. Y estamos como 4 horas jugando al guiñote. 4 horas jugando al guiñote. Sí. Pues mira, con el bar nuevo, que mejor que mejor. Sí, señor. Claro que sí. Alá, lo que yo no sé cómo estarán tanta mujer, los hombres de este pueblo. Me voy a acercar aquí, porque aquí tengo a Pedro. Pedro, ¿qué tal el bar? Bien. Bien. Bien, bien. Me han dicho que usted es el más anciano del lugar. Sí, de los más. De Cutanda. ¿Cuántos años tiene? 80. ¿80? Me parece a mí que no, ¿eh? Es que me han dicho que está buscando novia y se ha quitado 10 años. Ay. ¿Sí o no? Sí. ¿90? 90. 90, pero que está usted muy bien. ¿Y usted cuántos tiene? 85. ¿También se ha quitado alguno para buscar novia o no? Uy, novia, cuando éramos 2 siempre tenía un par de ellas, por si fallaba una. Pues si fallaba una, coger la otra, ¿no? Anda, que no es pito, ¿eh? Anda, no es pito. ¿Y a qué le dan ustedes a las cartas? Aquí le pegamos. Aquí le pegamos. Cao. Y luego otro. La verdad es que están muy animados en Cutanda. Me han dicho que son unos 40 o 50 habitantes en invierno, porque los fines de semana esto se llena, por eso tienen el bar tan grande. Y yo ahora lo que voy a hacer, Alba, es cogerme a Pilar, a Carmen y a Aurora, me las voy a llevar a la cocina, porque para celebrar que han abierto este bar, vamos a hacer todas una buena buñuelada, pero así de grande. Así que me las voy a llevar a la cocina y mientras tanto os dejo a ustedes que vean. En Calaceite, 9 mujeres se han hecho cargo de la residencia de ancianos y además de poder ayudarles, trabajan en su propio pueblo. Miren. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la mañana? Muy bien. ¿Bien? Sí. ¿Bien? ¿Han salido de paseo? Sí, hemos salido ahora un rato, hemos tomado el sol, pero... ¿y ahora pues? Vale, vale, que les toque el sol, ¿eh? Sí, Que les toque el sol, que les toque el aire. Pero es que hoy hace el sol muy caliente. Pues sí, eso sí. Un ratico a la sombra y un ratico al sol. Mari Carmen, ¿qué tal? ¿Qué tal va la mañana? Bien, bien. La residencia San Roque. Bien, trabajando. Trabajando un poquito. Sí. ¿Y qué tal va esta nueva andadura? Porque lo más curioso de este centro es que el 51% de las acciones es vuestro. Sí. Sí, empecemos que nos dijeron eso, que era el 51% nuestro y el 49% lo tenía la Fundación Royal Dead. Y empecemos con esa andadura. ¿Y cuántas trabajadoras trabajáis aquí? Ahora estamos 7 y a últimos de mes empezarán las 9 trabajadoras. Alicia, todos estos dibujos los ha pintado usted. Sí, todos estos. Jolín, ¿le gusta mucho el dibujo y la pintura? A mí me gusta mucho. Esto, las labores, lo que sea. Se entretiene un poquito. No estás sin hacer nada. Hombre, claro, es que sin hacer nada, qué rollo, ¿no? Muy aburrido. ¿Qué tal se portan las cuidadoras ahora que no nos oyen? Muy mal. Muy mal, vaya. Pero se ríe usted, está mintiendo. No, se portan de maravilla. De maravilla. De maravilla. Además nos conocemos de siempre. ¿Del todas. pueblo? Claro. Pues, ¿cómo se van a portar? Y eso hace ilusión, ¿verdad? Claro. ¿Qué estamos haciendo ahora mismo? Una sopa de letras, ¿no? A ver, ¿qué es lo que tiene que buscar? Veo que tiene que buscar palabras relacionadas con el ajedrez. Pero aquí hay muchísimas letras. Cuesta mucho. Cuesta mucho, claro que cuesta, claro que cuesta. Estoy arreglando las camas. Terminando de hacer las camas. Sí, sí. Bueno, ahora mismo solo tenéis 5 residentes. Sí. De momento el trabajo es más llevadero todavía, ¿verdad? Es facilillo. Sí. Y lo más curioso es que casi todas las que estáis trabajando aquí
¿Sois de esta zona? ¿Vivís en esta zona? En Calacete, sí. Vivimos todas en Calacete. Vaya, ¿qué supuso para vosotras ser propietarias de esta residencia? Supongo que un gran reto. Sí, un gran reto porque, bueno, pues porque tenía que empezar de cero, no teníamos mucha experiencia, pero hemos estado un mes llevándolo todo, lo hemos hecho funcionar lo mejor posible y bueno, y ahora pues ya todo funciona muy bien, está todo hecho muy bien. Y bien todo. Bien todo. ¿Y qué tenemos hoy para comer? Pues mira, hoy tenemos menestra salteada y tenemos unas albóndigas en salsa. Ay, Dios, qué envidia, ¿eh? Y sí, bueno, a veces les damos caprichitos. Aparte de los residentes que tenéis, pueden venir otros mayores a comer. Ellos avisan el día anterior y pueden estar todo el día aquí comiendo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Bien, pueden desayunar, pueden comer, pueden merendar y a las 6 ya está. O familiares, también pueden venir familiares a comer con ellos, ayudarles, todo es muy familiar. Ahora venga, que saldremos un rato a la calle, Ana, venga. Y haremos un rato las piernas, por lo menos haremos un poco de ejercicio. Juanita, qué bien estamos aquí como lagartijas tomando el sol, ¿eh? Uy, sí, una maravilla. Estamos aquí, una maravilla, bien, muy bien. Y en esta plaza tan bonita que tenemos. Que tienen aquí en Calacete. Sí, en Calacete. Tiene su casa justo al ladito de la residencia. Por eso cuando salimos, pues, la mujer va casi todos los días, un rato por la mañana, y yo también. Claro, a verla para no perderla tampoco de vista. Sí. Que es su hogar también. Y vamos, llevando. ¿Y qué tal se encuentra aquí en la residencia? A la puerta de casa casi. Sí, muy bien. Sí. Hay algunos que se creen que porque estamos en una residencia, pues es como si estuviéramos en una cárcel. Y eso no es verdad. Aquí lo menos. Porque aquí nos tratan muy bien. Podemos salir cuando queramos. Nos vienen a visitar la familia o amigos. Y estamos muy contentos. Y eso es lo importante. Que sí. A ver si así animan a algunos a que vengan aquí. Que vengan y que pierdan el miedo de estar en una residencia, que no es ninguna rebaja. ¿Cómo veis el futuro de este reto? Pues bastante bien, porque el comienzo ha sido bueno, esperamos que siga así. A ver si la llenamos. A ver si se llena esta residencia. Las 23 plazas y las 15 de día. Bueno, pues yo ya creo que solo me queda desearos mucha suerte. Gracias. Los que han hecho estas cosas tienen que estar muy cerca del pueblo porque es que conocían todo. Han entrado perfectamente por donde ellos sabían que tenían que entrar y todo. Yo pienso que están muy cerca de nosotros. Nuevo caso de robos en el medio rural. Los ladrones entraron en las dependencias municipales de Lézera, pero también en el casino y en el colegio. Además, todo en una misma noche. Al igual que Mari Carmen, muchos piensan que son gente cercana. Enseguida se lo contamos con detalle. Además, sabían que según un reciente estudio, cada español tira 250 euros de comida al año. Hoy les diremos cómo aprovechar la carne del cocido, los restos del pescado o el arroz del día anterior, por ejemplo. Enseguida les damos todos los detalles para ahorrar en la cocina. Antes nos vamos inmediatamente hasta la Casa de Madrid en Zaragoza, donde esta tarde nombrarán a sus chulapos y a sus chulapas, además de otros homenajes. Hola, Vita, qué contenta estás. Pues sí, pues ¿qué pasa? Porque somos así. Es que hoy claro, yo me estoy poniendo en situación, ¿eh? Buenas tardes, Alba, buenas tardes a todos. Es que uno entra y aunque sea la Casa de Teruel, pero acoge a la Casa de Madrid, que existe desde el año pasado, pero que este año ya se han vestido de largo. Así que lo primero, me voy a poner así para presentaros la mano. A los chulapos y a las chulapas, ¿eh? Y es que ellos van a ser los representantes de la Casa de Madrid durante todo el año, todo lo que queda. María Antonia, felicidades lo primero. Muchísimas gracias. Porque están todos esperando, bueno, hay un montón de gente ahí fuera, se está llenando ya el salón, se va a nombrar a los chulapos y chulapas, pero también se va a nombrar a madrileños de honor, que los tenemos por allí. aquí. Tenemos a Canario, jugador del Canario, hombre, que yo creo que nos ha dado, cuántas alegrías habrá dado Canario a los zaragozanos, esos magníficos, y lo vemos ahí además bien joven, que tengo que decir que, fíjate, aquí lo tenemos a nuestro lado, ese madrileño de honor. Gaizka Urresti, que lo tenemos también de madrileño de honor. Gaizka, que es del País Vasco, de Madrid, de Zaragoza, está ahí, entre Madrid, Zaragoza y todo. Tenemos a Gonzalo Verges, que es el presidente de la Casa de Teruel, que nos ha acogido y como no tiene que ser socio de honor, y Mariela García Vives, que es la presidenta de la Asociación de Artistas Plásticos Goya, que Goya une efectivamente las dos ciudades.
Pues fíjate, yo haciendo un recuento, además, fíjate, 5 magníficos hay aquí también, ¿eh? 5 magníficos madrileños, adoptivos o naturales de allí de la comunidad. Es un día para celebrar. Sí, es un día de fiesta. Un día también para anunciar una relación, muy importante, porque aquí donde los ves podemos confirmar que los 2 chulapos de 7 y 6 años, Lucía y Diego, tienen una relación estable, que no me lo estoy inventando. ¿Sois novios? Sí, ella lo dice más convencida que él. Siempre pasa esto, ¿eh? Son novios de hace 2 años. Desde hace 2 años, sí. La relación está totalmente formalizada, las familias nos conocemos, nos llevamos estupendamente y esto va hacia adelante. Esto va hacia adelante. Y nos lo dice Begoña aquí, la chulapa de honor, que durante todo este año va a tener que llevar aquí a estos 3, que dan una guerra increíble. Por cierto, bienvenidos a Aragón. Aunque hace muchos años que estamos juntos. Sí, nosotros llevamos aquí desde pequeños, pero vamos, muchísimas gracias y vosotros ya sabéis dónde tenéis vuestra casa. Bueno, pues ya lo sabéis, ya lo saben ustedes en casa. Madrid está ya en Aragón, que ya era hora, y tiene otros nuevos 5 magníficos. Bueno, pues ese es el ambiente de la Casa de Madrid. Enhorabuena a todos, pero Vita, vete corriendo porque enseguida te veremos, en este caso, en la Feria de Andalucía. Hasta ahora. También nosotros volveremos en este caso hasta Cutanda, donde, como pueden comprobar, se disponen a merendar los mejores buñuelos de chocolate, de plátano y hasta de patata. Enseguida lo vemos. Sepan antes que, según un reciente estudio, cada español tira a la basura 63 kilos de comida al año. Hoy hemos querido pedir consejos prácticos para ahorrar de manera sencilla y aprovechar bien los alimentos. ¿Sabían que, según un reciente estudio, cada español tira todos los años 250 euros de comida a la basura? Nosotros hoy les vamos a dar unos consejos para que esa comida no acabe en el contenedor de la basura. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuánto llevan estas bolsas en compra? Pues más o menos, entre carne, pescado y fruta, unos 100 euros. ¿Sabía usted que parte de esta compra acaba en ese contenedor? Es posible, pero no es mi caso, yo aprovecho todo. ¿Lo aprovecha todo muy bien? Todo. ¿Usted nos enseñaría algunos trucos para aprender a aprovechar esa comida que nos sobra? Sí, por supuesto. ¿Le podemos acompañar? Venga, vamos. Vamos. Yolanda, de todo lo que compramos al cabo del año, 63 kilos de comida van a la basura. ¡Qué barbaridad! Con los tiempos que corren, ¡qué barbaridad! Yo desde luego no. Yo no tiro prácticamente nada. Procuro aprovecharlo todo porque es una pena que todo el dinero se vaya a la basura. Porque fíjate, Antonio, con unos pequeños trucos podemos aprovechar todo y hacer mucho. Por ejemplo, hoy he hecho cocido, pero claro, aquí hay mucha carne. Lo que no voy a hacer es tirarla. Y ahora simplemente la refrío un poquito con un poquito de verdura, le echo un poquito de tomate y se queda un plato exquisito. En muy poquito tiempo tenemos una ropa vieja excelente, no nos hemos gastado nada. Y está buenísima. Está delicada. Y otra cosa más, con el resto de carne, lo que he hecho ha sido preparar una bechamel para hacer unas croquetas que salen delicadas. Danos algún consejo para aprovechar bien la comida. Pues mira, primero, muy importante, cuando vayamos a comprar, llevar siempre una lista. Para no caer en la tentación de, ya que estoy aquí voy a comprar, ya que pues mira está bien de precio, está bueno. Lo primero eso. Después, saber exactamente qué comidas vas a hacer. Luego hay otra cosa, si tú compras algo que está bien y dices, pero es que ahora no lo puedo gastar, muy sencillo, lo congelas. ¿Qué nos vas a preparar ahora? Pues mira, os voy a preparar un risotto con un poquito de arroz blanco que me quedó el otro día, de un arroz a la cubana, y claro, no lo iba a tirar. Ponemos las verduras, luego echamos el arroz, le damos una vuelta, cogemos un poquito de nata, le echamos, seguimos dando vueltas y al final un poquito de queso. Seguimos dando vueltas y lo apartamos. Y ya está, el risotto hecho. Con muy poquito dinero, con muy pocos ingredientes y muy poco tiempo, hemos preparado un risotto que está para chuparse los dedos. ¿De dónde sacas tantas ideas? Pues mira, esto me viene un poco de familia, porque nosotros éramos familia numerosa y la verdad es que si ahora no se puede tirar nada, en aquel entonces menos todavía. Entonces yo siempre he visto a mi madre aprovechando todo y haciendo las cosas mejores con poquito recurso. Hay un problema, hoy en día la gente más joven se han acostumbrado a comer porquerías y además no se conciencian de que hay mucha gente que está pasando mucho hambre y ellos comen una cosa, no les gusta, la tiran. Y esto no es así. ¿Y ahora qué nos vas a preparar? El otro día estaba yo un poco mala y entonces cocí pescado. Pero claro,
comí un poquito y no me apeteció más. Pero es una pena tirar unos filetes de merluza. Muy sencillo. Se cogen los filetes, se pican, se pone un poquito de huevo, del huevo duro, se chafa, se rellenan y se cubren de mayonesa. Y tienes unos huevos buenísimos. Bueno, y así, con esos pequeños trucos, aprendemos a ahorrar, aprendemos a comer bien, a alimentarnos. Porque la verdad es que es una pena que con los pocos recursos que hay, tiremos cosas a la basura. Bueno, menudos platos nos has preparado, Yolanda. ¿Has visto, Antonio? Ya te digo que hay que ahorrar, hay que aprovechar todo y además es que salen muy ricos. ¿Cuánto aprendemos, contigo? Pues mira, si tú quieres, vienes otro día y te enseño muchas más cosas porque hay muchas que se me han quedado en el tintero. Esperamos que hayan tomado nota de esos consejos y donde seguro que no desperdician nada es en este bar de Cutanda. Además, Bea, son unas expertas en la cocina. Ahora de nuevo. En Cutanda se aprovecha todo, Alba. Sigan dándole, a ver si se han asustado ahora porque empezó a hablar. Aquí estamos haciendo, yo te había prometido a todos la buñolada popular de Cutanda. Bueno, pues ya las tenemos aquí. A Aurora y a Carmen dándole a la mano a esos buñuelos que además hoy van a ser especiales porque no son buñuelos tradicionales, Carmen. Pues no, ¿de qué son? Llevan patata, llevan nata, chocolate y plátano. Y plátano, o sea que le vamos a poner unos ingredientes especiales a los buñuelos, que ya pueden ir poniendo ahí la masa cuando quieran, ya, porque yo creo que ya hemos batido suficiente. Venga, vale. Ajo ahí, que va Aurora. A la saca, ¿qué dicen? Exacto. Ahí a darle, porque además los buñuelos se hacen enseguida la masa, ¿verdad? Enseguida. No le cuesta mucho. No. Además, ahora harina. Ahora la harina, que yo sé. Y lo último, la gaseosa. Que yo sé que aquí, en este pueblo, las más que les hemos bautizado como las buñueleras. Bueno. Las más buñueleras son ustedes, las tres. Las tres. Las tres. Ven aquí Pilar, que dice que Pilar también es buñuelera, ¿o no? También es que soy compañera de ellas de cada día. Compañeras de cada día aquí. Sí, jugamos todos de salguiñote. Y yo tengo aquí en la mano, que me ha dado esto Carmen, porque es que a mí me han contado que de pequeñas... ¿Qué pasaba con esto? Que esto se hacía música... Que hacían música como castañuelas. ¿Y bailaban con esto? Sí, claro. La jota, me dice Carmen, con esto bailaban la jota. Yo es que soy un poco mala, ¿eh? Hace mucho rato, ¿eh? Ahí, soy un poco mala, pero igual Cuando me sale... teníamos nosotros 7 añitos. Igual me sale mejor esto también, ¿no? Sí, también. También. Y ahí se ponían a bailar la jota. Tacón, punta, tacón. Ay, y luego la profesora les decía, tú vales más, tienes más salero. Y aquella vale menos. Con unas cucharas y una botella de anís. Una botella de anís. Fíjate. Las abuelas nos hacían bailar. Y para luego rebajar, claro, tanto buñuelo, pues habría que rebajar de alguna manera. Claro. Oye, ¿cuánto buñuelo nos va a salir de ahí? Bastantes. Es que, Aurora, que hay que dar de comer a mucho pueblo. Sí, lo salimos y no los hacemos para la tele, lo salimos después. Y el chocolate. Y el chocolate, es que hoy nos han preparado una buena merienda en Cutanda. Porque como no habíamos venido nunca a este pueblo, nos han recibido estupendamente. Claro. Que además... tenemos preparadica hasta la patata, porque estos que estamos haciendo ahora vamos a hacerlos de patata, pero de patata y chocolate. ¿Patata cocida o cómo va esto? Explícamelo. Ahí la tienes, cocidica y luego picadica, ¿sí la ves? Cocidica y picadica. Cocidica, ¿qué dicen los mánicos? Cocidica y picadica, así bien chica. Uy, qué bien. Pues. Exacto, pero tienen aquí un montón de ingredientes, todos estos ingredientes. Pues nos ha dado Pili, la del calamochino de Calamocha, nos lo ha regalado. Para hacer la buñolada. Para hacer la buñolada. Que le mandamos un saludo a Pili, de Calamocha. Sí. Hombre, claro, para que todo el pueblo pudiera comer y nosotros también. No faltaba más. ¿Qué nos falta ahí? Un momentico, a ver, que entre una a la otra se dicen, ya está, no está. ¿Qué falta? ¿Qué le falta ahí? 4 gaseosas, Carmen. 4 gaseosas, Carmen. Si es que una a otra ya le dice. Preparadicas. Sí. Oye, qué bien. Yo creo que esta tarde los vecinos de Cutanda, vamos, se van a poner las botas. Claro. Y nosotros también, ¿eh? Hombre, he dicho todo, nosotros también. Yo me incluyo como vecina de Cutanda. También. Claro. Me hace un hueco en su casa. Sí. No, mira, estoy solica con que lo pues mira qué bien, mira qué bien. Solicas las dos. Ahí esas gaseosas. Con que mira. Solicas. Hay pocos jóvenes aquí, en este pueblo, ¿verdad? Yo tengo a mis hijos aquí que no estoy sola, no me siento sola. Pero jóvenes pocos hay en este pueblo, ¿verdad? Pocos. Pero los pocos que hay buenos son. Pero sí, nos llevamos muy bien. No os pasís, ¿eh? No os pasís, que es que aquí con tanta mano, a ver lo que va a pasar con tanta mano. A ver si luego tanta gaseosa nos va a subir las burbujas. No. ¿No? No. Que es que claro, estamos viendo que los vamos a hacer de patata. Sí, de todos. Que se mezcla ahí y ya está, ¿no? La patata y luego salen así más esponjosos. Mira, si me dais un... Y de plátano, también hemos hecho de plátano, que mira,
¿Dónde los tengo aquí? Estos son de plátano, estos son de chocolate y estos son los típicos buñuelos de viento normales, con que, fíjate, si nos vamos a poner aquí a hacerlo bien, pues tiene una mano Aurora aquí, a echarlos al fuego ya. Aurora, vamos al fuego, que nos está esperando Pilar en el fuego, que es la encargada del fuego, y si no, bueno, entre Pilar, entre Aurora y entre Carmen, aquí a 6 manos, y las mías porque no las he metido, nos va a salir una buñuelada de grande, que entre los de plátano, los de viento y los de nata con chocolate, esta tarde, Alba, aquí nos vamos a poner las botas. Estamos todos invitados, y si alguno se quiere acercar a Cutanda, pues que venga también, que hay buñuelos para todos. Yo creo que no te vas de Cutanda en toda la tarde, ¿eh? Gracias, Beatriz, y a todas las mujeres de Cutanda que nos han tratado tan bien. Y cambiamos de tema. En los últimos meses les venimos contando en Aragón en Abierto cómo se suceden los robos en el medio rural. Además, en algunas ocasiones se repite el mismo modus operandi. En una misma noche roban en varios puntos de una misma localidad. En este caso ha sido en Lézera. Primero entraron al ayuntamiento, donde forzaron la cerradura. A esta hora todavía la siguen reparando. Fueron directos a la oficina, donde nos espera el teniente alcalde, y directos al cajón donde había dinero. Por eso sospecháis que los ladrones sabían muy bien dónde iban, ¿no? Sí, está claro que sabía dónde iban, porque fueron a parar al cajón donde están el dinero, el metálico que tiene el auxiliar para que cobra de los bandos, de otras tasas. Y bueno, tiene en total, ¿cuánto dinero se llevaron? Sobre 450 euros. No es el tema del metálico, también nos robaron unas insignias que tenemos para dárselas a los concejales ahora cuando acaba la legislatura, ¿no? También en el despacho del alcalde se llevaron algo. Sí, en la alcaldía robaron unas botellas de vino y alguna figura. ¿Echáis de menos mayor presencia de la Guardia Civil en la zona? Por supuesto, vamos a ver, tenemos una pareja para toda la comarca, como comprenderás, en 15 pueblos que somos, con una distancia que tienen pues de 200 kilómetros de uno a otro, con recorrerse el pueblo ya tiene bastante. Con una sola pareja no tenemos más que para que den vueltas los mozos y vale. Entraron al consultorio médico, de ahí no se llevaron nada, pero les sirvió para acceder al casino donde tiene su sede la Asociación de la Tercera Edad. Y Miguel, ¿qué se llevaron de aquí? De aquí 220 euros. ¿Que tenían en el despacho? Eso, teníamos en el despacho. Todo el dinero que teníamos se lo llevaron todo. ¿Y del bar no se llevaron nada? Nada. Pero sí que usaron una cerveza, ¿no? Sí. Para romper el cristal. Sí. ¿Rompieron el cristal de la puerta que accedía a las amas de casa? No, es una ventana, es ventana que da a lo de las amas de casa. Yo no sé si es que no podrían abrir la puerta, o quisieron entrar por ahí y después se dieron cuenta de que estaba la puerta. Si nos pilla el mes pasado llevé 550 euros a ingresar. Sí, fíjate, si nos pilla el mes pasado, que timado nos pegan. Entraron en la Asociación de Amas de Casa por esta ventana y de aquí también lograron llevarse dinero. Sí, se llevaron un monedero está aquí con 50 euros. Que además es la recolecta que hacéis para los cafés. Lo tenemos nuestro, que lo juntamos para tomarnos un cortado cuando salimos de las reuniones, y eso se llevaron porque no había nada más. Quizá pensaban que había algo más, y justo aquí en el suelo dejaron la herramienta con la que habían forzado todas las puertas. Sí, abrieron este armario, tiraron todas las facturas que son de juntas anteriores, y al recogerlo después de estar la Guardia Civil vimos que debajo había una tenaza, entonces volvimos a llamar, que es lo con la que rompieron la cerradura para entrar. Nos venimos hasta el colegio, donde también han robado, y Raúl, te vemos en todos los sitios. Hoy tienes muchísimo trabajo en Lézera. Pues sí, han dado bastante faena. Estuve en el ayuntamiento, en la Casa de Cultura, y ahora acabamos aquí. En total, ¿cuántas cerraduras? Pues 6, han estropeado. Todos los robos fueron la noche del martes y nadie en el pueblo ni vio ni oyó nada. Nada, no oyó nada ni se enteró nadie de nada. Solo robaron 2 ordenadores, 2 portátiles y un proyector que había aquí en el armario este. Bueno, sí, y tiraron allí unas cajas que había con cartillas del banco, y había dinero que había 15 o 20 euros en un monedero, ni lo cogieron.
Aparte de los ordenadores, la cantidad de dinero robada ha sido mínima, pero sobre todo los nervios, ¿no? Sí. Y el miedo que ha causado en la población. Sí, pues la verdad que sí, estamos muy nerviosas, porque yo tengo una nieta de 3 años que ayer cuando fue su madre a llevar al cole, pues estaba Santiago con la Guardia Civil y no dejaron entrar a las niñas, pero claro, cuando su madre se marchó, le dice, mamá, que yo no me quedo, que me van a robar. Entonces el profesor le dijo, no, estás con mayores y no te vamos a dejar que te roben. Esta noche ha dormido bastante mal porque se ha despertado, mamá, ven conmigo que me roban. Hasta los más pequeños se han dado cuenta de lo sucedido. Ante el aumento de robos en el medio rural, la Guardia Civil aconseja que siempre deben denunciar, si no ellos se encuentran con las manos atadas. Este no es, por desgracia, como les decíamos, un caso aislado. Para evitar más casos de robos en el medio rural aragonés, la Guardia Civil acaba de poner en marcha un plan en el que aumentará su despliegue en las zonas rurales de Aragón para tratar de combatir este incremento de delincuencia. Además, insisten en una idea: para poder frenar estos delitos es necesario concienciar a todos los vecinos para que denuncien cualquier incidencia. Confiamos en que este plan tenga pronto resultados y seguimos con otras historias. Antes veíamos las últimas tendencias en vestidos, pero escoger los regalos que damos a los asistentes de nuestras celebraciones, David, tampoco estaría fácil. Pues no, un quebradero de cabeza es buscar el traje adecuado, ¿verdad?, para los niños que van a hacer la comunión. Pero otro problema es encontrar regalos adecuados para los convidados a ese festín que suele ir después de la ceremonia. Y aquí tenemos a Olga, que es una especialista en detalles, ¿verdad?, que las prepara manualmente y nos va a dar una muestra, ¿verdad?, de cómo quedar bien, por poco dinero y de una forma original, con un regalo que además van a poder utilizar en el futuro. Pues bueno, a ver, se prepara un poco de todo, ¿no? Cada madre, que generalmente son las madres las que los eligen, tienen unas ideas y nos van comentando. ¿Qué es lo que más se lleva? De todo. Este año parece que sí. Como vemos en esta mesa, de todo. Venga, vamos a ir viendo cositas, vamos a ir dando ideas a la gente que está en casa. A ver, ¿qué le podíamos regalar? Porque aquí hay que diferenciar lo que se regala a la mujer y al hombre. A la mujer, ¿qué le podíamos regalar? A ver. Bueno, pues este año estamos con el tema de los jaboncitos, los broches, los llaveros, porque luego pues la gente los va usando, imanes para la nevera. Por ejemplo, vamos a coger, yo estoy viendo aquí esta especie de postre que uno se va a confundir si se lo dan en los postres, no sé si se lo va a comer, porque fíjate, parece una tartita de chocolate, ¿no? De chocolate, sí. Y en realidad es una toalla, ¿no? Una toalla, pues puesto de una manera original, que es tal vez lo que consigue Olga, ¿no? Que un regalo sea original, pues fíjate, una toallita que nos puede venir bien en casa, pero sí, presentarlo de esta manera pues puede darle ese plus, ¿no? Por ejemplo, teníamos también los marcos que veo aquí con fotos de niños, que esto también viene bien, sobre todo para los familiares, ¿no? Que siempre dicen, ¡ay, la foto de la niña o del niño!, ¿no? Sí, pues sí. Una manera de quedar bien con ellos es estos marcos, ¿no? Sí, porque bueno, los marcos es algo que se ha preparado siempre, pero se seguirá preparando por eso, porque la gente quiere la foto de los niños. Fotos. Mi abuela siempre decía, quiero una foto tuya, y le tenía que dar una foto cada mes, si no, no me daba postre. Bueno, vamos a ir viendo también otros detalles. Por ejemplo, aquí, imanes que veo para la nevera, ¿no? Es una forma también original de quedar. Son imanes para la nevera. Se pueden montar de diferentes maneras, pues con una bolsita con bombones, con peladillas de chocolate, pues las clásicas peladillas, ¿verdad? Que antes eran tan típicas, David. Las peladillas, sí. Esto dice que es un éxito, ¿eh? Esto, claro, nos cogerá con hambre, o no sé si con hambre o con ganas de tomar dulce después de la comilona. Y estos bomboncitos, pues supongo que no llegarán a casa, muchos de ellos, ¿no? Pues muchos no. En el mismo banquete desaparecen todos. Bueno, y al igual que al vestir, que los hombres somos muy simples, muy sencillos, pues los regalos también se van simplificando, ¿no? Para el hombre. Sí. Hay menos cositas, ¿vale? Generalmente lo que se suele preparar son botellas de vino, de orujos, cava. También se prepara bastante el tema de bolígrafo, complementos para el vino. O sea, siempre cositas prácticas, pero bueno, que ellos lo puedan usar y con diferentes variaciones, claro está. Aquí vemos también el detalle de Olga, que es, pues bueno, adecuar, por ejemplo, esta botellita, fíjate cómo le ha puesto esas florecitas y esta redecilla y parece otra cosa. O incluso esas botellas de orujo, que a mí me han llamado la atención, porque fíjate, estos tres, ¿dirías que son los tres orujos, Alba? Te voy a poner el reto. Pues no lo sé, quizá el del medio de hierbas, pero el resto no lo sé. O igual uno de crema, ¿no? El de la derecha. Efectivamente. De orujo, y el de la izquierda y ya me pillas, no lo sé. ¿Este de qué es, Olga?
Es licor de café. Licor de café. Pero muy bien, Alba, te he visto en licores muy enterada, de cómo se pueden preparar los distintos orujos. Esto hay gente que les gusta mucho, ¿no? La gente mayor, sobre todo, el orujo es una bebida pues que se suele tomar después de las comidas, que también puede quedar muy bien como regalo. Sí, de hecho ya no solo la gente mayor y gente joven. Es un producto que este año se está demandando mucho, el tema del orujo. Bueno, aquí vamos a dejar a nuestro compañero Carlos el cámara dando una vuelta para que vea la gente la cantidad de detalles, porque nosotros hemos seleccionado unos cuantos, pero fíjate, aquí se pueden volver locos buscando el regalo original para esos convidados a la comunión, ya que sabemos que ahora en el mes de mayo nos va a tocar organizar ese festín y vamos a quedar muy bien con estos detalles, que además son muy asequibles porque los precios, Olga, no superan los 5 euros la mayoría de todos los regalos. No, prácticamente, bueno, casi te diría que ninguno, ¿eh? La mayoría, la franja más importante la vamos a encontrar entre los 2 y los 3 euros, y tienes cositas de menos de 2 y cositas de más de 3. Bueno, pues ya hemos visto que los regalos no van a ser un problema, Alba. Pues muchísimas sugerencias, como tú dices, David, para todos los gustos. Gracias. Seguro que a estas horas ya empiezan a tener hambre, ¿verdad? Pues yo no sé si esto que les estoy enseñando les va a ayudar mucho, porque solo nosotros hoy vamos a ser los afortunados de poder probar esta tarta, la tarta Capricho de Aragón. Aquí ven a Paco, que ya está trabajando en ella. En unos minutos les contamos los secretos. Será, como siempre, aquí, en Aragón en Abierto. Enseguida merendamos en Alagón, pero antes tenemos que regresar hasta Graus para sumergirnos, en este caso, en el taller de los gaiteros de la Ribagorza. Hola de nuevo, Laura. Hola, muy buenas tardes de nuevo, Alba. Estamos enseñándoles, parece que no, pero auténticas joyas. Esto de aquí son 2 trompas ribagorzanas de 1930 y esto de aquí es un clarín de 1860, que se dice rápido, apareció por ahí, y los gaiteros de Ribagorza lo han cogido y hasta aquí que se lo han traído. Porque en este taller tenemos aquí a Miguel, padre e hijo. Por favor, pónganse un momento al lado. Padre e hijo, Miguel padre, Miguel hijo, que es que dos calcos, o sea, una gota de agua y otra. Míralos, qué careta tiene de pillo. Además, con la misma camiseta. Bueno, exacto, y que sigue la tradición el niño también. Miguel, aquí tenemos un torno, una trompa. Explícanos qué es lo que vas a hacer. Pues vamos a rebajar este estaño, que es el adorno de la parte de arriba de la trompa. A ver, hazlo, a ver cómo se hace. ¿Se puede? Sí. El estaño. Espera, que no te vaya... Vamos a tener cuidado, nos alejamos un poquito porque él se tiene que colocar allí para trabajar. Y eso que está haciendo, la trompa ribagorzana, como dice el nombre, pues es un instrumento propio de aquí. Y resulta que se perdieron tanto la trompa como las gaitas. En Aragón desaparecieron y mucha gente antiguamente compraba, si querían seguir tocando la gaita, iban a Galicia a tocarla, a comprarlas y para poder seguir tocando. Y gente como Miguel y unos cuantos más aquí en Graus han recuperado, con ayuda del gaitero de Sariñena también, pues esta tradición tan bonita que estamos viendo. Yo no sé, ¿cómo va esto, Miguel? ¿Es difícil? Pues hay que tener cuidado porque al meter el estaño no queda muy rugoso, entonces la gubia salta mucho. Ojo. Sí, yo me aparto. Sí. No vaya a ser que entre al ojo, ¿no? Pues queda fino, ¿eh? Tiene que quedar más fino aún. ¿Más fino aún? Más fino aún. Bueno, Miguel, mientras... Esta le queda, ¿no?, para acabar todavía. Bastante. Vamos a enseñar las que tenemos por allá, porque esto es, claro, solo un paso del procedimiento total, porque más o menos hacer una gaita cuesta un mes de tiempo. Sí, bueno, cuesta un mes un taller como este que lo hacemos... A ratitos. A ratitos, por las tardes, vienes 2 horas, a lo mejor pues los compañeros que tocan la gaita, que saben que estás aquí, vienen, te pegan la charrada, te entretienes en una cosa, te entretienes en otra. Y la gaita de boto aragonesa, que es lo que tenéis aquí encima de la mesa, a mí me cuesta bastante tiempo, por lo que te digo, ¿no? Porque no estoy, o sea, no es mi profesión el hacer las gaitas, sino es una especie de hobby que nos sirve para mantener la gaita en Graus, tanto para los nuevos gaiteros que van saliendo como para mantener las gaitas que tenemos ya en el pueblo del grupo de Danzas Selvadas. No lo hemos dicho, que es piel de cabrito. Es piel de cabrito vuelto al revés, sí. Vuelta del revés, el pelo está por dentro, con pez y con vaselina. Exactamente, y Laura. tratado en Sariñena. Y tratado en Sariñena. Dime, Alba. Oye, hoy pueden surgir miles. ¿Le gustaría que a su hijo siguiera esta tradición? ¿Le está enseñando ya algún truco? Míralo, está atento allí, Miguel, que sabe más que el diablo, esta criatura de gaitas y trompas, porque el padre se lo está inculcando, pero bien. Claro. Sí, bueno, va viniendo por las tardes cuando sale de las clases que tiene de inglés, de guitarra y por ahí, pues se va a hacer una vuelta y siempre está por aquí una tarde por mí, un rato, no mucho, pero un rato está porque tiene que ir a hacer deberes. Oye, ¿cuál es tu trompa? Pues